A ver, léanlo y díganme si se parece a uno que ya hicimos o qué diferencia hay. Se parece mucho, a ver, a este que hicimos, a este, ¿no? Pero ¿cuál es el cambio así drástico? Aquí dice n, como dice n, la n la podemos pedir y sabríamos cuántos números. Pero acá me hacen la aclaración de que no, el usuario no sabe cuántos, ¿sí? Y esta situación pues es muy, digamos, muy real o se presenta muchas veces. Y el ejemplo que a mí siempre se me ocurre es como, a ver, jóvenes, es como cuando va uno de compras al súper. ¿Qué pasa cuando vamos a pagar ahí en el súper? Llevamos el carrito con nuestros productos. ¿Sabemos cuántos productos llevamos ahí? No, ¿verdad? Y el cajero me pregunta, ¿cuántos productos tiene? Trae. A no ser que sea la caja rápida, ¿verdad? Y que dice 10 máximo. A lo mejor ahí los cuentan. Pero en general no se cuentan los productos. Eso es muy real, por eso les digo. Y sería bastante incómodo para el cliente que le dijera, oiga, tiene que contar los productos de su carrito, porque mi programa que me hizo un chavo del Tec Laguna me pregunta cuántos números voy a sumar, porque realmente una caja, la caja, lo que hace es precisamente sumar números, ¿verdad? Más que los números, en este caso representan precios. Bien, entonces, ¿qué datos de entrada vamos a pedir? ¿Por qué la N no la podemos pedir? Porque me dice que no sabe cuántos. No, no podemos pedir, ¿sí? Entonces, sí tenemos que pedir el número. Lo hemos hecho con la X, ¿no? Vamos a pedir y necesitamos la suma y el promedio. ¿Sí? Entonces, la N no la vamos a pedir, la vamos a generar. Necesitamos la N para el promedio. Ok, bueno. ¿Cómo vamos a atacar eso? Hasta que llegue esa es esa es la clave. En el ciclo for, ahí sabemos cuántos valores porque tenemos el valor inicial y el valor final. Y la condición pues es que llegue hasta el valor final. Es como cuando yo les decía, a ver, den 15 pasos y yo les estoy dando y ustedes van a dar 15 pasos. Pero si yo les digo, den pasos hasta que lleguen a la puerta, no les estoy diciendo cuántos pasos, ni les voy a decir, y a lo mejor ustedes por nada más para saber, los van contando, ¿verdad? Pero la condición no es el número de pasos. ¿Cuál es la condición? Llegar a la puerta. Entonces, hay ocasiones que la repetición de acciones no se hace por una cantidad de veces, sino para que se satisfaga una condición, que es lo que tú decías, ¿hasta cuándo? En el caso que puse el de ejemplo, en cajero o la cajera, llega el cliente y ¿hasta cuándo deja de sumar? Hasta que se agotan los productos, ¿verdad? A veces, por confusión con un posible cliente que viene atrás y que empieza a poner productos sin haber terminado el anterior, a veces el cajero sí se confunde y empieza a sumar productos de otro cliente, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando asista a la fila con muchos clientes, a veces sí pregunta, ¿es hasta aquí? Bueno, pero no es por una cantidad de veces, no le dice, oiga, dígame si trae 15 productos o 18 o 20, no, ¿verdad? Es una situación más real que la que habíamos planteado anteriormente. Entonces, eso lo vamos a hacer con otro tipo de ciclo. En las notas que les pasé por ahí al principio del semestre, vienen los ciclos y les dije que hay tres tipos de ciclos. El ciclo contado, que es el que ya vimos, el foro, el para, sabemos porque le damos un valor inicial y un valor final, aunque como en el ángulo no necesariamente era el 1, del 5 al 20, pero sabíamos el valor inicial y el final. Y el otro tipo de ciclos se llama condicional, porque se repite en base a una condición.
La condición es que llegues a la puerta. La condición es que ya no haya productos. No cuántos productos llevas para poder cobrarte o darte el total. Bien, entonces hay dos tipos de ciclos condicionales. El que tiene condición al inicio y el que tiene condición al final. Esos ciclos trabajan en más de una condición. Voy a poner aquí el diagrama del primero de ellos. Este ciclo que vamos a ver se llama, en español se llama mientras. Mientras la condición que esté aquí sea verdadera, vas a hacer el proceso. Aquí es donde se forma el ciclo. Entonces, en este ciclo que vamos a ver, la condición está al principio. Lo primero que hace es preguntar por la condición. Si es verdadera, hace el proceso. Y regresa a preguntar otra vez si es verdadero. Mientras sea verdadero, por eso se llama mientras sea verdadero, vas a hacer el proceso. Pero debe haber un momento en que sea falso para que se pueda salir. En el caso de los pasos, pues se va a volver falso cuando ya llegue a la puerta, ya se cumplió la condición y ya no voy a dar pasos. En el caso del cajero, está tecleando ahí pasando el escáner a los productos y va a dejar de hacerlo cuando ya no vea productos. Esa es la condición. Bueno, entonces, aquí se tiene que poner una expresión lógica que me dé falso o verdadero. Hay dos situaciones que se pueden presentar en este tipo de estructuras y están mencionadas aquí. La leen ustedes con un poquito más de calma. La primera es que no se ejecute ninguna vez el ciclo. ¿Qué pasa si esta condición es falsa desde que entra? Porque el algoritmo viene por aquí por arriba, se evalúa la expresión, si es verdadera, se hace el proceso. Pero ¿qué pasa si de entrada es falsa? Se sale y no va a hacer nada. Eso no es un error necesariamente, ¿eh? El hecho de que no entre en la estructura porque de entrada fue falsa la expresión, no es un error. Puede ser un error de lógica, pero no necesariamente es un error. Ese es como cuando, bueno, que me ha pasado más de una vez, que voy con mi carrito y luego ya voy a pagar y va a empezar el proceso de repetición, ¿verdad? La repetición es pasar un producto y que lo sume, pasar un producto y que lo sume. ¿Y qué sucede si yo llego a la caja y luego no traigo cartera? Pues no voy a poder pagar, ¿verdad? Y si no puedo pagar, me va a decir la cajera, empiezo a cobrarle y pues con mucha pena le voy a decir que no, ¿verdad? Porque no traigo cartera y cómo le voy a pagar. Entonces, puede ser que desde el principio la condición sea falsa y no necesariamente es un error. Esa es la primera situación que está aquí comentando. La segunda, esa sí es un problema. ¿Qué sucede si entra la expresión es verdadera, por lo tanto va a ser el ciclo, va a ser el proceso? Regresa y la expresión nunca llega a ser falsa. ¿Qué sucedería? O sea, suponiendo que la expresión nunca va a llegar a ser falsa. Bueno, la computadora sí, ¿verdad? O sea, pero en teoría es un ciclo infinito. Porque si esto nunca es falso, nunca se va a salir del ciclo y nunca va a terminar. Nunca, nunca. Es infinito. Claro que en un dispositivo físico como la computadora llega a terminar porque se satura, porque la memoria se acaba, porque se va la luz, pero por la lógica nunca terminaría. Eso sí hay que evitarlo. Ese sí es un problema. Y nos sucede sin darnos cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante, no difícil? ¿Qué es lo interesante de la estructura? Encontrar una expresión que sea verdadera cuando lo necesite y cuando ya no, sea falsa y se salve. Eso es lo interesante de la estructura, encontrar esa expresión. Bien, entonces, pues vamos a empezar con nuestro algoritmo. Vamos a requerir un acumulador que la suma, ¿verdad? Como lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero ya ven que como habíamos usado un ciclo for, teníamos una variable de control que yo llamé IP, que puede ser otro nombre. Y esa variable me servía para ir contando y para llegar al límite del número de la cantidad de números que iba a sumar. Pero aquí no tengo, esta estructura no maneja una variable de control. Si yo necesito, la tengo que manejar por mi cuenta. Esa variable la voy a llamar n. La n me va a servir para contar la cantidad de números que voy a sumar, pero no forma parte de la estructura, sino que yo mismo la voy a tener que incrementar. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Qué tipos de datos serían las variables? Todas son reales, ¿verdad? Entonces, vamos a declarar
las variables, que sería la X. La X va cambiando de valor porque es donde vamos a pedir los números que a sumar. Bueno, la X y la suma y el promedio. Esto va a ser real. Y les decía yo que necesitamos un contador. La suma es un acumulador porque va acumulando el valor de la variable X, pero necesitamos un contador que vaya, valga la redundancia, contando la cantidad de valores que vamos a sumar. ¿Y para qué quiero ese contador? Pues para al final poder promediar. Eso tiene que ser con una variable que voy a llamar n. Voy a declarar una variable n. Va a empezar, es de tipo entero. Va a empezar en 0 y suma en qué va a empezar. También, o sea, vamos a hacer una asignación aquí. Suma es un acumulador. Voy a ponerlo aquí. Suma es un acumulador. Va a acumular la variable X. Cuando hablamos de un acumulador es que en una expresión va a aparecer suma es igual a suma más lo que vaya a sumar. Y n es igual, también va a empezar en 0. Y n es un acumulador. Entonces le digo, n es un acumulador. ¿Cuál es la diferencia? La idea es la misma, nada más que el acumulador agrega una variable, el valor puede ir cambiando. Y el contador agrega una constante, que casi siempre es 1, casi siempre. Es un contador. Va a acumular. A final de cuentas también acumula, pero acumula una constante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es ya podemos empezar nuestro ciclo. Y aquí tenemos, el que hemos usado es el para. Ahora no sabemos cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Vamos a usar el mientras. El mientras es el que es el de condición al inicio. Y el hacer, que todavía no llegamos aquí, es el que tiene la condición al final. Entonces vamos a poner este mientras. Vean cómo entra a la estructura y lo primero que hace es validar una expresión lógica, si es verdadera o es falsa. Y luego, si es verdadera, hace el proceso y se regresa a evaluar. Si es verdadera, repite el proceso y vuelve a evaluar. Cuando es falsa es cuando se sale de la estructura. ¿Qué es lo que vamos a repetir? Pedir el número, contarlo y sumarlo. Eso es lo que vamos a repetir. Entonces, vamos a decir aquí, una salida que diga valor, ¿sí? Y vamos a pedir el valor que es la X. Esa vamos a sumarla. Suma es igual a suma más X. Por eso suma es un acumulador, porque empieza en 0 y le vamos a ir acumulando el valor de X. Y vamos a contarlo. Entonces, eso lo hacemos con la N. Sería N es igual a N más 1. ¿Así? Y aquí viene lo interesante. Se supone que cuando yo salgo del ciclo, ya tengo en suma pues el acumulado de todas las X y en N la cuenta de todas las veces que me dieron un valor. Entonces, cuando salgo del ciclo, ya podría preguntar si la N es igual a 0. Porque recordemos que no podemos dividir entre 0 y el promedio es dividir la suma entre la N. Entonces, aquí sería, si la N es igual a 0, entonces el promedio es igual a 0. Y si no, entonces el promedio va a ser la suma entre la n.
Ahí tenemos. Suma entre la n. Y mm, aquí viene lo interesante. ¿Cuál va a ser la condición? Mientras que, ¿cómo le hago para que el usuario me esté dando números, los voy sumando, y que en un momento dado, que él decida, decir, no, ya es el último número. El usuario no va a saber cuántos números, cuánto va a sumar, pero sí tiene que saber en qué momento debe terminar. Como en el ejemplo que puse, pues el cliente lleva su carrito atiborrado porque es quincena y pues no sabe cuántos productos lleva, pero sí sabe cuando ya es el último y ya le van a cobrar, ¿verdad? O sea, sí se tiene que establecer un momento en que el ciclo debe dejar de repetir. Puede ser, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer de dos formas. La primera va a ser muy, pues un poquito latosa para el usuario, para el cajero, para el cliente. Bueno, en este caso el usuario es el cajero, ¿sí? Y el cliente, pues es el que le está dando la información al cajero, al usuario. Entonces, bueno, lo voy a hacer primero de esta manera, preguntándole directamente al usuario si quiere sumar otro número o no. ¿Sí? Yo sé que va a ser molesto, pero vamos a hacerlo primero así. Eso lo voy a hacer pidiendo una variable de tipo carácter o cadena, como Flowgreen no maneja. ¿A dónde? A este. Como Flowgreen no maneja este tipo carácter, lo vamos a manejar en tipo cadena. Le voy a poner aquí otro valor. Así se va a llamar la variable. Va a ser de tipo cadena. Y vamos a declararla primero como tipo cadena. Vamos a declararla por aquí. Otro valor de tipo cadena. Y vamos a preguntarle directamente si quiere sumar otro número o no. Entonces, lo hacemos aquí, lo voy a poner aquí. Aquí. Una salida. ¿Qué va a decir? Desea iniciar el proceso y le voy a decir que me diga si sí o si no. ¿Sí? ¿Por qué le pongo iniciar? Porque se supone que es antes de que entre el ciclo, pues vamos a iniciar. Y aquí vamos a pedir la variable otro valor. Me puede decir que no, ¿verdad? ¿Y qué sucede si me dice que no? Pues quiere decir que no va a pedir nada. Es como se me olvidó la cartera, no voy a, no puedo, no me pueden cobrar. Entonces, aquí voy a poner tiene que ser una expresión lógica que me dé falso o verdadero. Y voy a poner si otro valor es igual a ese, ¿sí? Acuérdense que es una cadena, entonces el contenido de la cadena, pues lo pregunto con una letra entre doble comilla. Esto puede ser verdadero o falso, es una condición. Si es verdadero, va a pedir el valor, lo va a sumar, lo cuenta y vuelve a preguntar y vamos a ver qué sucede. Ok, no lo he guardado. fd, se va a llamar suma números mientras. A ver, ahí está para arriba. No sé si hasta ahí o más para arriba. Cadena, ¿verdad? Vamos a probarlo. Voy a mostrar las variables ahí. Vamos a ejecutar.
Lo voy a poner por acá. A ver, si le digo que no, me está preguntando antes de que, está en esta pregunta, antes de que entre al ciclo. Le voy a decir que no. Entonces, como le digo que no, esto es falso y no entra al ciclo. Eso no está mal. Ah, no le di salida. No, pues no le di salida, por eso no veo ningún resultado. Sí, sí, es que como yo le dije que no, esta condición fue falsa y no entró al ciclo. Directamente se salió. Me faltó la salida. Entonces, vamos a ponerle aquí promedio. Con suma primero. Y promedio. Voy a ejecutarlo otra vez, ¿eh? Ahí se me olvidó. Este, dice iniciar el proceso, le voy a decir que no. Como no entró al ciclo, esto no entró al ciclo. Entonces la suma se quedó en cero, la n se quedó en cero, y pues por eso es la validación, para que no divida entre cero. Vamos a ponerle ahora un valor, ¿sí? Lo voy a volver a ejecutar y le digo, decir iniciar el proceso, ahora le voy a decir que sí, una S. Y entra al ciclo porque fue verdadero, esto fue verdadero, entra al ciclo. Y ahora, pues le vamos a poner un valor así como el 8. Voy a poner el 8. El 8 va a ser el valor de X. Ahí está. Ya lo sumó, nomás que pues ahí no se aprecia, pero ya lo sumó. Suma ya vale 8, la n ya vale 1. Y me pide otro valor, le digo, pues ahora el 4. Y ya, la x ahora vale 4, se perdió el 8. La suma ya vale 12, la n ya vale 2. O sea, es lo que está dentro del ciclo. Yo les pregunto, ¿cuándo se va a salir de este ciclo? Está mal. ¿Cuándo se va a salir? ¿Cuándo va a ser falso? Si yo aquí le dije que otro valor es S y ya nunca se cambió, ¿cuándo se va a salir de este ciclo? Pero ya nunca va a ser. Es que otro valor ya no lo volví a pedir dentro y se quedó con la S. Si yo lo dejo así, va a trabajar toda la vida, eternamente. No, bueno, no va a ser viejito y pues ya se va a acabar, ¿verdad? O hay que preguntar. Vamos a preguntar si quiere otro valor. ¿Sí? Por eso se llama la variable otro valor. Pero tengo que preguntarlo dentro del ciclo para que en un momento dado ese valga n y se pueda salir. Ok, entonces aquí yo por más valores que le dé, nunca se va a salir, ¿eh? Nunca. Y hay que preguntarlo, por eso les digo que está un poquito latoso. Ahorita vamos a hacer otra versión. Ándale, ahorita lo hacemos ese. Entonces vamos a hacer primero la versión latosa y luego ya lo que tú dices. Entonces aquí vamos a preguntar otro valor, así, otro valor. Y pues también sí o no. Aquí es donde les digo que el usuario va a protestar, ¿verdad? Otro valor. Entonces, tengo que pedir la variable. ¿Cómo se llama la variable? Otro valor. Es que si la variable otro valor siempre se quedó en sí y nunca cambió, pues ahí se va a estar toda la vida. Otro valor. Es más, lo que tú decías, preguntar si va a terminar. Otro valor. Ya está. Entonces, ahora sí, la variable otro valor va a poder cambiar a n cuando el usuario decida que ya no hay que sumar. Vamos a probarlo. Voy a ponerlas ahí. Y pues vamos a ver que sí está bastante latoso esto. Porque le digo, desde iniciar el proceso le digo que sí.
Y lo 8, otro valor y le tengo que decir que sí. El 9, otro valor, sí. ¿Cuántos llevo? Ya 17. Pero va acumulando, ¿verdad? Suma va acumulando el número y n va contando los números. Otro valor, el 10. ¿Cuántos llevamos? La suma va en 18 y llevamos 3. Voy a ponerle, no sé. Bueno, aquí, como no le contesté con una n, digo con una s, automáticamente se salió del ciclo y ya me dio el total, la suma y el promedio. Claro, esto es un poco latoso para el usuario porque es como si en la caja me estuvieran diciendo, oiga, ¿trae otro producto? Sí. ¿Trae otro producto? Sí. ¿Trae otro producto? ¿Se imaginan? Entonces vamos a hacer lo que tú dices, precisamente. A ver, sí me dices qué es lo que, cuál fue tu idea. No, exprésala. Y luego ya la redondeamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo creen que le hagan los cajeros para decir ya, le voy a dar el total? Tienen que ser algo diferente, ¿no? Alguna tecla o algo. Entonces, lo que tú estás proponiendo es, podemos aprovechar un valor especial de la variable X para terminar el proceso. Aquí no lo aclara, pero seguramente los valores que quieres sumar son puros positivos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer otra versión considerando eso que dices tú. Dicen que ningún producto vale cero. ¿No vieron ahí el TikTok? No sé si era TikTok o qué era, una noticia. La señora de los trajes, ¿verdad? La señora de los trajes que vio ahí un botadero, estaban en cero, ¿verdad? El precio cero. ¿Y qué hizo? Llenó 2 carritos y se fue a la caja y luego, cóbreme, y luego, pero decía cero la etiqueta. Y no, pues no se los cobraron, ¿verdad? Pero es raro que un producto valga cero, ¿no? A no ser que sea gratis. Bueno, entonces, el cambio que vamos a hacer con esta versión es que no vamos a pedir esta variable, sino que vamos a considerar solo valores positivos. ¿Sí? Solo valores positivos. Entonces, podemos tomar un valor que no sea positivo para terminar el proceso. Tú sugieres el cero está bien. Yo le puedo decir al usuario, mira, vas a estar capturando números que vas a sumar y promediar y cuando ya digas que ya no hay, le vas a poner un cero o un negativo. Entonces, el ciclo lo vamos a hacer mientras la X es mayor que cero. Ya cuando no sea mayor que cero, es decir, cuando me dé un cero o un negativo, que se salga y me dé la suma y el promedio. Vamos a tener que hacer algunos pequeños cambios ahí en la secuencia de las instrucciones. Vamos a ver. Para tener a la mano y compararlo, voy a abrir otra instancia de Flowgorit y vamos a declarar las variables. Bueno, necesito la n sí la necesito, porque si no me dijeran del promedio, a lo mejor la n no la usaría. Bueno, la n va a ser un entero. Luego, vamos a declarar ahora la x, la suma y el promedio. Ya está. Y bueno, tenemos que empezar la suma en cero, porque es el acumulador. Suma va a empezar en cero, antes del ciclo. ¿Qué pasa si ponemos eso dentro del ciclo? Suma igual a cero. A veces lo hacemos, ¿eh? Por eso pues de nada sirve que vaya acumulando si cada vez la pongo en cero. Por eso tiene que ser antes de que empiece el ciclo. Y, los puse entero, ¿eh? Bueno, vamos a cambiarlos. Son de tipo real, gracias. Y vamos a poner el ciclo. Un ciclo mientras
El mientras es condición al inicio, primero pregunta y luego hace. El otro ciclo primero hace y luego pregunta. Bien, aquí la condición que me están sugiriendo es mientras la x sea mayor que 0. Mientras la x me den un valor positivo, lo voy a ir sumando. Y cuando me den un 0, eso va a ser falso y se va a salir del ciclo. Bueno, pero si yo simplemente lo ejecuto así, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no puede saber si la x es mayor que 0 si la x no tiene ningún valor todavía. Por eso, el primer valor lo vamos a pedir antes de que entre al ciclo para poder preguntar si es mayor que 0. Entonces, vamos a poner aquí una salida que diga iniciar el proceso. Es como si el cajero me preguntara, ¿ya le cobro? Iniciar el proceso y vamos a poner una S o una E. Y vamos a pedir la variable X. No, no es cierto, ese letrero está mal, ¿eh? Ese letrero está mal. Ese debe decir primer valor. Estaba todavía con el anterior. No, aquí va a ser implícito el inicio y fin del proceso. Allá sí lo preguntamos directamente. A veces no encontramos nosotros la forma y preguntamos directamente, ¿le sigues o no le sigues? Como lo hicimos en el anterior. Primer valor. Y aquí me va a dar el primer valor. ¿Qué tal si me da un 0? ¿Está bien o está mal? O sea, no necesariamente está mal, ¿verdad? Es el caso que pongo. Llego a la caja, me van a cobrar, no traigo la cartera y me dicen, ¿le empiezo a cobrar? Le digo, no. Es como si le hubiera dado un 0 aquí. Entonces, de una vez voy a poner aquí la salida que diga una condición, ¿verdad? Sí que, si n es igual a 0, por el caso de que desde el principio me den un 0, no entraría al ciclo. Entonces aquí el promedio es igual a 0. Y si es falso, entonces el promedio es igual a la suma entre el número. Y de una vez, antes de que se me olvide, le voy a dar salida a esos resultados. Sería la suma y el promedio. Este se va a llamar suma números mientras 2. Luego, ¿qué es lo que va a repetir? Vamos a ver el otro para comparar. Aquí está el otro. Este es el anterior, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace dentro del ciclo? Pide un valor y luego lo suma y lo cuenta. ¿Sí? Aquí no vamos a preguntar si otro. El mismo valor de X me va a decir cuándo terminar. Bien. Yo les preguntaría, ¿está bien que pidamos otro valor y luego lo sumemos? ¿Qué no se supone que ya me dieron el primer valor aquí?
Si yo pidiera, así como dice aquí, otro valor, una salida. Es más, y aquí voy a aprovechar la variable n para ir diciéndole valor 1, valor 2, valor 3. Valor n. Y pido el valor de x. Sumo el valor de x más x y lo cuento. ¿Así? Se supone que ya no debo preguntar si otro valor, porque el ciclo ahora se va a terminar cuando la x tenga un valor especial. En este caso puede ser un 0 o un negativo. A ver, vamos a probar eso. Voy a sumar nada más dos números. ¿Por qué no le siguió? A ver, primer valor. Vamos a sumar dos números fácil. El 6 y luego me pide ya entró al ciclo. ¿Por qué entró al ciclo? Porque el 6 es mayor que 0, ¿verdad? Y pide otro valor y le digo, pues el 4. Primero ahí dice valor 0, 4. Y luego me dice, ahora dame el valor 1. Y ahora sí le voy a dar un 0. Y se sale. ¿Está bien la suma? No, el promedio tampoco. O sea, el primero lo está ignorando. ¿Sí, verdad? ¿Por qué está ignorando el primero? Pues porque yo pido el valor de x, pregunto y sin sumarlo pregunto por el siguiente. Entonces, la suma y la cuenta la tengo que hacer antes. Se supone que si entró el ciclo es porque el número se tiene que sumar antes de pedir el otro número. Entonces, estas dos que están aquí, las voy a cortar y las voy a pegar acá. ¿Por qué? Porque el número que me dio aquí es válido, lo tengo que sumar. Por eso entró al ciclo, porque fue positivo. El primer valor lo suma, lo cuenta y luego ya pido otro valor. Este valor verifica primero si es positivo. Si es positivo, lo va a sumar, lo va a contar y pide otro valor. Entonces, vean cómo esta suma la hace del número anterior, no del que está pidiendo dentro en este paso del ciclo. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a checar si eso funciona. Sería, ahora sí, el 6. Eso de valor 1 todavía está mal porque se supone que es el segundo valor, ¿no? El primero ya lo pedí, el 4. Y ahora sí le voy a poner un 0. Y ahora sí me dice que la suma es 10 y el promedio es 5, ¿verdad? Bueno, yo nada más creo que falta el ajuste de aquí que no, debe empezar de uno después, ¿no? Está desfasado. ¿Cómo le hago? ¿En dónde? Ah, claro, aquí, exactamente aquí, ¿verdad? Sí, aquí el valor de n, el que trae la n, yo la debo conservar porque es con el que se va a promediar. Porque no sé si aquí me da un 0, ya no lo debe contar. Entonces, pues lo vamos a hacer así como tú dices, valor n más 1. Lo que sí nos faltó es aclararle al usuario un 0 para terminar. ¿Sí? Bueno, pues bueno, puede ser al inicio. Yo lo voy a hacer en cada uno, pero sí, al inicio sí es necesario. Acá, primer valor, 0 para no iniciar. O para terminar, como quieran ponerle ahí. Yo a veces tomo un poquito a la ligera esos letreros,
Pero ya en una aplicación real tienen que ser muy, muy precisos los letreros, ¿eh? En el contexto del tema, del usuario. Ok, entonces vamos a checar, vamos a sumar unos 3 numeritos. Sería, primer valor, el, el 10, valor 2. El 5, ya llevamos 15. El valor 3. El 12, ya llevamos 27 según yo. Y 3, 30. 0 para terminar. 30 y fueron 4 valores. El quinto ya no lo debe considerar porque le voy a dar un 0. Entonces ahí está, la suma fueron 30 entre 4 son 7.5. ¿Mm? Bueno, obviamente esta segunda versión es mucho más práctica que la primera, ¿verdad? La primera es un poquito, pues molesta para el usuario, que le está preguntando cada vez, cada vez. Creo que aquí nada más lo que no me gustó es que este paréntesis se parece muy pegado. Bueno, sí, vamos a hacerlo ahora en PCI, nada más la segunda versión. La segunda versión, ¿sí? Entonces, pues voy a tenerlo ahí, voy a abrir PCI. Bien. El algoritmo se va a llamar suma números mientras 2 para que sea igual que en el algoritmo, mientras 2. Declaramos la n como entero. Y las demás, la x, la suma, el promedio como real. Inicializamos la suma. Suma es 0. N es 0. Y escribimos. Estamos transcribiendo el algoritmo. Escribimos primer valor. 0 para no iniciar. ¿Así? Y luego leemos el valor de la x. Después viene el ciclo. El ciclo, pues lo tomamos de aquí de las estructuras. Aquí está el mientras. Es el mientras. Ponemos el mientras. Me pide una expresión lógica. La expresión lógica va a ser aquí mientras x sea mayor que 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en las acciones? Primero, suma, le asignamos la suma más la x, porque esa x ya se pidió antes de que entrara al ciclo. Luego, la n la incrementamos en 1. Y volvemos a pedir el valor. Le decimos, escribir. Vamos en esta parte, ¿verdad? Escribir valor y luego n más 1, 0 para terminar. Y pedimos el valor de x. Ven cómo la x que pregunta aquí en el ciclo, en la condición, es la que se pidió antes. Esto tenemos que entenderlo como que regresa. Aquí lee la x y regresa a evaluar si es mayor que 0. Y bueno, ya cuando salimos del ciclo, preguntamos con una condición. Con una condición, si n es igual a 0, aquí es con un solo igual. El promedio es igual a 0, ¿ah? Y si no, el promedio es la suma
Y ya nada más falta la salida. Suma. Dejen grabarlo. Pues 30, ¿va? Ya quedó. Aquí está el diagrama de flujo. Debe parecerse mucho al... Bueno, aquí está el diagrama NS primero. Diagrama de flujo. Se parece mucho al PCI, ¿verdad? Digo, al Flowbody. Ok, vamos a probarlo. Cuatro y 9, 13, 3, 16 y 4, 20 y 10, 30. Y ahora sí le voy a dar un 0. Son 30 entre 5. 1, 2, 3, 4. No, sí, son. Bueno, aquí me equivoco. Es que en lugar de darle 10 le puse 103. La suma y el promedio. Bien, pues ya mañana lo hacemos en Java. También, pero es como en 20 minutos o algo así. O sea, si alcanzamos a hacer las dos cosas. Ya estamos viendo.